Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les estaré mostrando cómo pueden realizar las encuestas en una página de Facebook. Como es bien sabido por todos los que administramos páginas en Facebook, esta herramienta nos la habían retirado ya hace mucho tiempo. Yo había realizado dos videos explicando cómo hacerlo por medio de un truco que había, pero al pasar del tiempo Facebook también deshabilitó esta opción. Ahora en estos días estuve leyendo los comentarios que realizaron en el último video que subí hablando al respecto y se me dio por ir a revisar en Facebook para ver si teníamos esta opción disponible nuevamente. La buena noticia es que sí está disponible, pero también hay una mala noticia, así que si quieres saber cómo se lleva a cabo todo este proceso, quédate viendo el video hasta el final para que sepas los pros y los contras que tenemos con esta nueva forma de hacer las encuestas en Facebook. Así que no siendo más mi gente, comencemos con el tutorial. Bueno mi gente, lo primero que debemos hacer es obviamente ingresar a nuestra página de Facebook en la cual seamos administradores y vamos a hacer como que vamos a realizar una publicación como normalmente lo hacemos. Vamos a dar un clic aquí donde dice que estás pensando y vamos a buscar entre las opciones la última opción que nos aparece aquí y dice encuestas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta función ahora a como la teníamos anteriormente? Bueno, la diferencia es que ahora podemos agregar más de dos funciones. ¿Cómo es esto? Entonces aquí podemos colocar esta primera opción, la opción 1, la opción 2. Aquí podemos seguir agregando opciones y tenemos una gran cantidad de formas, o sea, de opciones. Tenemos una gran variedad de opciones. Recuerden que antes simplemente podíamos agregar dos opciones, ahora podemos agregar muchísimas opciones. También podemos agregarle una imagen que nosotros queramos colocar en ese momento. Y está. Podemos colocarle una imagen a cada opción que elijamos y también podemos colocar aquí, podemos dar la opción para que las personas agreguen nuevas opciones para responder en la encuesta. Yo no les recomiendo esto porque se supone que si tú haces una encuesta es porque tú quieres tener control de la información, entonces no te recomiendo que tengas activa esta opción. Ahora bien, una vez tienes ya tus opciones de respuestas listas, simplemente le vas a dar a listo y aquí vas a colocar la pregunta o lo que quieras con respecto a tu encuesta. Para tener en cuenta, estas encuestas van a tener una duración predeterminada de 2 días y esto no podemos cambiarlo. O sea, debes tener en cuenta que la encuesta que tú realices, que tú publiques, te va a demorar solamente 2 días. Una vez tengamos ya todo listo, configurado en nuestra encuesta, lo único que queda es publicar y así nos va a aparecer en nuestra feed. Aquí está la encuesta, como pueden observar, y la gente va a poder participar en ella simplemente dando un toque. Como pueden ver, nada más pueden elegir una sola respuesta a la vez. Si te fijas en la parte inferior derecha, justo debajo donde dice promocionar tu publicación, te va a aparecer la cantidad de votos que se han realizado y el tiempo en el cual va a finalizar la encuesta. Y así de fácil puedes realizar nuevamente tus encuestas directamente en la página de Facebook. Ahora bien, al principio les dije que había una buena y una mala noticia. Bueno, que en realidad para algunos de pronto no sea tan mala, pero la mala noticia es que en la versión web, o sea, en la versión de computador de escritorio de Facebook, la página no nos da la opción para realizar la encuesta. Así que si quieres hacer una encuesta, debes hacerlo directamente desde tu dispositivo celular. Déjame en la cajita de comentarios si a ti te aparece la opción en tu versión de computador o si no te apareció. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratuito. Deja un like, comparte el video con alguien que le pueda también ser de utilidad. Así que ya saben mi gente, nos vemos y será hasta un próximo tutorial.